compañeros y maestra. Mi nombre es Mario Alberto Flores Vázquez. Mi nombre es Valencia Rosaética Alejandra y soy de la mesa número 9. Yo soy de la mesa número 3 y vamos a comenzar con la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es la magnitud física que indica la intensidad de calor o frío que contiene un cuerpo u objeto. Bueno, la medición de la temperatura son varios termómetros. Aquí son varios tipos. Es el termómetro de mercurio, el piroto óptico, termómetro de resistencia, termómetro de gas y termómetro digital. Bueno, hay diferentes tipos de temperatura. Existe la temperatura corporal, la temperatura basal, la atmosférica y la de ignición. Bueno, la temperatura corporal es aquella que posee un cuerpo u objeto. La temperatura basal es aquella que es la temperatura más baja que puede tener un cuerpo en reposo. Generalmente esta se alcanza durante el sueño. Después sigue la temperatura atmosférica. Esta es la que tiene nuestra atmósfera en un momento y lugares específicos. Y la de ignición, que ustedes la han escuchado en películas de astronautas, cuando va a despegar el cohete dicen 3, 2, 1, ignición, porque se hace referencia a cuando mantienes una llama alta y a muy altas temperaturas. Sí, fluida y altas temperaturas. La magnitud escalar relacionada con energía térmica. La energía térmica es transmisión de energía en forma de calor. Bueno, por último, para cerrar con la temperatura, podemos ver que tiene 3 tipos de escalas. Es la escala de Celsius, la escala Fahrenheit y la escala de Kelvin. La de Kelvin se utiliza generalmente para hacer cálculos físicos y personas que se dedican a la rama. Pero la de Celsius y la de Fahrenheit se dividen desde el punto de fusión hasta el de ebullición del agua, el de Celsius en 100 partes y la de Fahrenheit en 180. Por eso es que el agua hace ebullición a los 100 grados centígrados. La dilatación. ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el cambio físico que tiene todo cuerpo al aplicarle varias temperaturas, de calor. La dilatación tiene varios tipos. Una de ellas es la lineal. La dilatación lineal es cuando una de sus longitudes del cuerpo se dilata, o sea, se expande al aplicarle cierta temperatura de calor. Un ejemplo sería la varilla la varilla, cuando le aplicamos calor, esta se expande. Otra es la cúbica. La cúbica es cuando todos sus lados se expanden al igual de que su volumen, ya sería de lo ancho, lo alto y lo largo. Un ejemplo sería los pasteles, cuando los hacemos en forma de cuadro. Metemos la masa al horno y al aplicarle la temperatura de calor, se expande, se dilata y ahí es cuando tenemos nuestro pastel. La dilatación anómala del agua. Todas las dilataciones al aplicarle calor se expanden, pero cuando les aplicamos frío, estas se contraen. Pero en el agua es diferente. Cuando está sólida, cuando se dilata, esta se expande, y cuando ya está líquida, esta se contrae, o sea, es más poca. La dilatación de área. Esta es cuando sus dos longitudes, o sus 3, se expanden, ya sea como el largo y el ancho. Y ahí es cuando cambia su área, se hace más grande. Bueno, ahora vamos a hablarles sobre el calor. El calor es el traspaso de energía cinética de un cuerpo a otro. Esto debido a la vibración de las partículas, pero aquí hay que hacer una pausa en todo esto. No podemos entender calor si no estamos entendiendo qué es equilibrio térmico, por eso es que lo dejé para después. Bueno, el equilibrio térmico es cuando tenemos 2 cuerpos en contacto. Estos se juntan y traspasan energía para poder alcanzar un equilibrio. Pero ¿qué pasaría si no existiera el fenómeno de equilibrio térmico? Tampoco existiría ni estaría correcta esta descripción de calor, porque si yo la abrazo a ella y yo tengo una temperatura de 30 grados, y ella la tiene a una temperatura de 10 grados, el equilibrio térmico mi calor se va a traspasar al de ella para que haya un equilibrio. Entonces no puede existir el calor si no existe el equilibrio térmico. Bueno, La sublimación. La sublimación se divide en 2, que es la sublimación progresiva, que es cuando un sólido
pasa al estado gaseoso sin necesidad de pasar por el estado líquido de la materia. Un ejemplo son los vasos desechables de unicel, que al aplicarles calor, estos se hacen gaseosos del estado sólido y no se derriten. La otra es la sublimación regresiva o inversa, que esta es cuando la sustancia pasa de ser gaseosa a ser sólida sin necesidad de pasar por el estado de la materia líquida. Esto también podría ser aquí en Nogales cuando empiezan las heladas, que en el cielo son nubes, pero una vez que nosotros en las madrugadas nos despertamos, vemos las plantas con escarcha de hielo. Al bajar se hace escarcha de hielo y ya es cuando es sólido. El calor se mide en unidades de energía. Las más usuales son la de joules, BTU, ergs y caloría. Bueno, la joules es una unidad del Sistema Internacional de Medida, el BTU es del sistema inglés y lo demás se utilizan, la caloría pues nosotros sabemos que se convierte de energía a otra. Y bueno, ¿cómo se propaga? Hay 3 diferentes maneras de propagación de calor. Que son la fusión, vaporización, condensación, congelación y conducción, convección y radiación, perdón. La conducción es cuando tenemos un cuerpo de mayor temperatura con otro de menor temperatura. Aunque yo tenga una vara, también tiene algunas características. Por ejemplo, cuando yo tengo una vara de metal, aunque la esté sosteniendo de un extremo y el otro extremo esté en contacto con el calor, con las altas temperaturas, el constante movimiento y flujo de partículas hace que este calor llegue hasta nuestra mano y nos quemamos. Esto sucede mucho a la gente que cocina y tiene cucharas de metal, es lo que muchas veces les pasa. De ahí sigue la convección. La convección es cuando es más llamada en líquidos y en gases, ya que esta es como un ciclo. Un ejemplo sería cuando calentamos o hervimos agua. Estamos hirviendo el agua, entonces la parte de abajo, la que pega con la llama, el agua que está más cerca de la llama, se calienta. Entonces lo caliente sube y lo helado baja. Otro ejemplo es cuando nos bañamos. Al bañarnos cuando hace mucho frío y abrimos el agua caliente, el vapor sube. Lo caliente sube y abajo queda lo más frío. Y ya cuando sale lo más caliente, es como un ciclo. Por último, tenemos la última manera de propagar lo que es la radiación. Bueno, esto funciona cuando el calor viaja a través de las ondas electromagnéticas emitidas por ejemplo, el Sol. ¿Cómo llega el calor que se le da a nuestro planeta? Pues a través de los rayos del Sol, generalmente, y los más conocidos, los rayos UV, que son por los que nos protegemos cuando vamos a la playa y todo eso, nos ponemos bloqueador, porque a través de las ondas electromagnéticas que contienen los rayos UV, viene bajando el calor hasta nuestro planeta. Después, aquí como en el dibujo, podemos ver la convección cuando se calienta el aire y viaja por el fluido, o sea, el aire, viaja el calor por el fluido, y la conducción con el ejemplo de la varilla que ya les había dado. IMECA es el índice metropolitano de la calidad del aire. Este es usado en las zonas metropolitanas más grandes de nuestro país y sirve para indicarnos la cantidad de contaminación que hay en los aires que respiran todos los ciudadanos de estas ciudades. Bueno, en el Distrito Federal es la zona metropolitana más grande del país, como ustedes saben. Esta institución está activa todos los días ahí regulando los niveles de contaminación. Por eso es que en las noticias hay ocasiones en las que oímos que hay contingencia ambiental. Bueno, cuando tenemos una densidad específica de contaminación, se mide en una tabla de riesgo que va de 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200 ya empieza a ser mala. Pero de 200 a 500 es cuando se empieza a retirar muchos vehículos con placas específicas en ciertas zonas. Por eso es que en el Valle de México los automóviles tienen placas de diferentes colores para indicarles, según el índice de contaminación del día, cuáles pueden transitar el día especificado. Bueno, creo que eso es todo por nuestra parte. Gracias.